Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo video y otra vez les tengo un curso express porque no nos puede faltar la punta coffin con forma escultural. Quédate conmigo para saber cómo realizo este procedimiento. Ahora sí, comenzando con la preparación de mi forma escultural, si te fijas muy bien, la voy a estar cerrando casi igual que con la forma escultural de la uña cuadrada, solo que esta vez la voy a cerrar un poquito más sin tapar por completo ese pequeño huequito que nos queda. La voy a estar colocando igual, procurando que quede lo más recto posible al nivel de la uña natural sin que tenga tanta inclinación hacia abajo o hacia arriba. Puede ser algo muy ligero para que tus faldones queden bonitos. Voy a estar colocándolo de esta forma. Recuerda sellar muy bien tus pestañitas de la forma escultural, que queden lo más pareja que tú puedas dejarlas. Después de eso voy a estar sellando por completo todo lo que me faltó de la parte de abajo de la forma para que no se mueva y quede muy bien ajustada a mi dedo. Aquí tú puedes ver cómo es que está quedando la forma escultural. Ahora sí es momento de aplicar el acrílico. Tú ya viste en un inicio el tono que estoy utilizando, es un color súper bonito, a mí me gustó mucho porque esta vez quise hacerles esta demostración pero sin gel arriba, entonces quise que se luzca bastante el cover que estoy utilizando. Recuerda que tú puedes utilizar el color de tu preferencia o simplemente con acrílico cristal y después esmaltar tu uña. Aquí, como ustedes ya saben, empecé con la primera perla aplicándola en el área de la unión de la uña natural y la forma escultural, guiándolo de lado a lado para completar muy bien el borde libre sin dejar espacios. Y después, al principio parece que estamos haciendo una uña cuadrada, pero cuando tomo la segunda perla para realizar la parte final de la punta, te puedes dar cuenta que estoy haciéndola un poco más angosto que la primer perla, y con esta tercera perla que estoy tomando completo la primera y la segunda que apliqué al inicio. Después de que tengo eso, ahora sí voy a preocuparme por dejar muy bien mis laterales, por rellenar el área de cutícula, por hacer el peralte y también darle reforzamiento a lo que es la punta. Voy a estar aplicando otra perla porque si yo solo dejo esa que apliqué al inicio, puede quedar muy delgada. En este momento, si tú puedes observar que la uña no es completamente coffin, no te tienes que angustiar, no te precipites a que no te va a salir o que no te va a quedar bien, porque recuerda que vamos a hacer la presión con las pinzas. Y a mí me gusta mucho trabajar esta punta porque la presión con la pinza se hace pareja desde el pliegue de la piel hasta lo que es la zona de la punta por la misma forma de nuestras pinzas, y hace que las líneas de los laterales queden muy rectos porque la pinza está de esa manera, está recta, y también al momento de tú limar tu uña te facilita muchísimo esa parte. Recuerda que tienes que hacer la misma presión en cada una de tus uñas, porque si tú no manejas tu presión correctamente, puede que unas uñas te queden más cerradas que otras, y a veces como principiantes ese es el error que cometemos. A mí me pasó cuando realicé mi primer set de uñas esculturales cuando recién terminaba mi primer curso, y la verdad es que quedaron muy feas porque unas parecían estileto, otras parecían cuadradas, otras sí quedaron coffin, pero el punto aquí es practicar hasta que todas te queden iguales. Mis hermosas y hermosos, estos videos son en tiempo real para que tú veas el tiempo que yo me tardo realizando estos procedimientos. Aquí es como puedes observar que la pinza se llena completamente de nuestro acrílico y le doy un poquito más de fuerza al área de la punta para que ahora sí tenga sentido y sea una punta coffin. Recuerda que la punta es un poco más angosta que el área del borde libre de la uña, y así es como se va viendo mi uñita. Tú puedes notar que hay un huequito pequeño en la parte central. La verdad
verdad es que decidí no aplicar más acrílico porque en esta zona que te estoy mostrando se ve como una montañita. Entonces lo que voy a hacer va a ser enfocar mi limado en esa parte y un poco en la zona de la punta hasta emparejar toda la superficie de mi uña. Ahora lo único que nos queda es retirar perfectamente nuestra forma escultural, despegar el acrílico de la piel y comenzar a limar. El limado ya se los he comentado, yo siempre comienzo por los laterales, los faldones, la punta, perfectamente separando la piel del acrílico con uno de tus deditos. Vas a meter por ahí tu lima. La lima aquí se ve que está completamente acostada, pero ahorita te voy a mostrar cómo se vería de frente para que tú entiendas un poquito más acerca de cómo yo realizo este procedimiento. Y es que la lima realmente está en diagonal pero acostada, y a esto es a lo que me refiero, que tu uña tiene que estar completamente acostada o paralela a lo que es tu faldón, eso quise decir. La lima debe estar paralela a lo que son los faldones de la uña. En este caso estamos haciendo una punta coffin, así que no es necesario desgastar tanto esa zona, simplemente tenemos que procurar que estén parejos los dos laterales de los faldones en la parte de abajo, y después de que tienes eso, entonces sí te puedes enfocar a limar el resto. Y aquí es lo que les estoy diciendo, que así tú te puedes ir guiando de cómo está quedando tu limado. Recuerda limar perfectamente bien tus laterales con tu lima completamente recta. Aquí ya nos ayudó bastante la pinza, pero debemos procurar darle un terminado perfecto a lo que es esa área, porque si tú te guías nada más un poquito por cómo te dejó la pinza, pero sigues viendo que hay pequeños espacios sin limar, quiere decir que todavía te falta un poco más. Debes esforzarte tantito en esas áreas hasta que veas que toda la uña está completamente limada, quiere decir que vas por buen camino. También ya saben, aquí hago presión con el dedito pulgar, coloco la lima completamente recta y ahí es donde se puede ver el pequeño huequito que yo les decía, que es donde me voy a enfocar en el área del peralte y en el área de la punta para emparejarlo con esa área también que me quedó un poquito vacía. Después de que tengo eso terminado, es momento de pulir y limpiar mi uña para seguir con el otro paso. En esta ocasión voy a estar realizando una muy pequeña decoración, que es aplicar cristales en el área de la cutícula para darle un poquito de vida a esta uñita y para no opacar tanto lo que es el cover. Yo siento que se ve muy bonito y sí me haría todas las uñas así. Después de que tienes tu decoración lista, o si no quieres aplicar decoración, entonces sí puedes ir directamente a aplicar tu top o tu gel UV. Yo estoy utilizando mi gel de MC y lo voy a estar curando en lámpara por 1 minuto. Y así es como llegamos a la parte final de este curso express. Espero que te haya gustado y me lo dejes saber con tu apoyo. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo tengo para ti. Entonces recuerda dejarme también un comentario si tú quieres tener algo nuevo por acá. Yo con mucho gusto voy a tratar de traerlo. Te mando un beso, mi bella o mi bello, y recuerda, como siempre, te deseo muchos éxitos. Hasta la próxima. Bye bye.